Cientos de miles, si no es que millones de peregrinos caminan por las carreteras del país antes del 12 de diciembre con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y no para llamar a la independencia de nuestro país, sino para celebrar el aniversario de esta fiesta religiosa. No son molestados en ningún momento. Nuestros pueblos, nuestras comunidades están llenos de festividades religiosas que se pueden realizar sin ningún problema, sin ninguna persecución. Yo soy diputado por Iztapalapa y ahora en Semana Santa se hace un evento grandísimo de la crucifixión. Millones de personas llegan ahí y no los molesta absolutamente nadie. La libertad religiosa está vigente. Es falso que se requiriera una reforma al artículo 24 para esta libertad, y el artículo 40 que se había modificado para ponerle Estado laico llevaba más de un año esperando en el Senado, y ahora, ya que llegó la reforma al 24 y que les surgía sacarla, pues es que plantearon esta reforma. La verdad es que, además, con la visita del señor Ratzinger a México en un acto político sin precedente, donde disfrazado de una misa se vino a apoyar al partido Acción Nacional en pleno proceso electoral, en plena cuaresma electoral, porque a veces les ocurrió que debe haber cuaresmas electorales también, y durante 40 días no se permitió ninguna actividad político-electoral, que es un despropósito. En plena cuaresma ningún jerarca católico había venido, en pleno proceso electoral vino, y ayer en la noche, por si había alguna duda, Lozano, el vocero del PAN, dijo: vean qué buenos somos los gobiernos del PAN, organizamos muy bien los panamericanos y organizamos muy bien la visita del Papa. Es evidente el uso electoral que se le dio a esta concentración, y yo les decía, voy terminando, que estamos en el mundo al revés. A mí me toca estar el domingo en el Templo de la Luz del Mundo, reivindicando mi condición atea y planteando que en un acto en defensa del Estado laico, mientras en una feria estaba un acto religioso, político, con todos los candidatos ahí subordinados a el señor Ratzinger, lo cual no deja de ser un hecho lamentable, sin duda, y que vulnera también el Estado laico. Como sé que el tiempo es corto y me parece un poco descortés, pero no voy a poder quedar a las preguntas, aunque sí escucharé, por supuesto, la intervención de la senadora Jacob. Quisiera compartirles una lectura, nunca leo, pero me parece que este texto, que a lo mejor ustedes lo conocen del Nigromante, es un texto excepcional y que trataré de hacerlo de manera lo más rápido posible. Me lleva como entre 8 y 10 minutos leerlo, espero que alcance si es el caso. Primera contestación al clero. El clero. Los cleros este es un texto del Nigromante, de Ignacio Ramírez, que debería estar su nombre escrito con letras de oro en la Cámara de Diputados y no está. Es una montaña, uno de los, quizás el principal hombre de la reforma, este auditorio se llama así, quizás el principal. Ignacio Ramírez, el Nigromante, dice: el clero. Los miembros del clero son ciudadanos, a propósito de que si deben o no participar en política. Si desean disfrutar de ese carácter, ¿a qué requisitos deberán sujetarse? Estas cuestiones son interesantes para la patria, porque versan sobre un número considerable de mexicanos que formarán por mucho tiempo una clase portentosa. Veamos, pues, si entre la constitución actual del clero y nuestras instituciones existe algún antagonismo irremediable. La jerarquía eclesiástica es muy sencilla: papa, obispos, cardenales y clero bajo. El clero bajo depende enteramente de los obispos y todos están subordinados al papa. Esta clase de gobierno es una verdadera dictadura vitalicia del pontífice de Roma. Las facultades del pontífice dictador comprenden el dogma, la disciplina, la teoría y la práctica, las creencias y las acciones, el entendimiento y la voluntad, en resumen, al hombre entero. El dogma no se funda en la razón, sino que supone en el oráculo de la autoridad del pontífice romano su inspiración, y en los demás clérigos exige fe y obediencia. La disciplina tiene como objeto asegurar la subordinación de los individuos y la independencia de la sociedad a la que pertenecen. Suponiendo que, obrando en la fe, el Papa ha sancionado que todos los artículos y principios que componen la Constitución mexicana son una herejía, lo cual ciertamente dijo. Obrando sobre la obediencia, el Papa exige al clero la vida celibataria, sosteniendo una lucha constante en contra de nuestras autoridades y conspirando por la destrucción y descrédito de nuestras instituciones. El resultado de este sistema: el clero mexicano, acaudillado por el Papa y seducido por una promesa, vendió la independencia nacional de la República a los franceses y el incienso de los altares a Maximiliano. Esto es el clero, pongamos a su frente las leyes constitucionales. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objetivo de las instituciones sociales. El clero dice: los derechos del hombre están sometidos a las resoluciones del pontífice romano.
La Constitución otorga igualdad al hombre y a la mujer sin distinción alguna. El clero dice herejía y anatema. El hombre fue primero y la mujer fue hecha después con una costilla de Adán. La Constitución determina que la máxima autoridad federal se deposita en la figura del presidente de la República. El clero dice nosotros sobre su presidente solo obedecemos los designios infalibles del Papa, quiera o no su herética Constitución. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos en la manera que determinan las leyes y a respetar sus instituciones. El clero dice nosotros no tenemos obligación alguna, ya que ciudadanos de México somos. Nosotros renunciamos a nuestra patria por servir a Dios y solo recaudamos millones para engrandecer la gloria de nuestra nueva nación, el Vaticano. La Constitución dicta la abolición de la esclavitud. El clero dice nosotros la practicamos bajo las enseñanzas del sumo pontífice, pero la disfrazamos de devoción, sacrificio de nuestros sacerdotes. La enseñanza es libre. El clero dice está sometida al Papa. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. El clero dice el Papa tolera la esclavitud, mantiene los votos religiosos y no permite el divorcio en el matrimonio. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. El clero dice el Papa tiene prohibidos los escritos más notables y castigará a sus autores si puede. En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. El clero dice nosotros para toda clase de negocios no reconocemos más que las leyes del Papa ni debemos tener otros tribunales y no son los eclesiásticos. En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías. El clero dice nosotros condenamos a muchos cientos de miles sin concederles ninguna de esas garantías. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad bienes raíces. El clero dice los bienes raíces en manos del clero se espiritualizan y arden en anatemas para toda mano profana que los toque. Esto lo hemos defendido hasta en los campos de batalla. Es obligación de todo mexicano defender la independencia nacional, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. El clero dice todo eso lo sacrificamos y hemos sacrificado la independencia, bienes y honor por defender los derechos e intereses eclesiásticos. La calidad de ciudadano se pierde por servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir condecoraciones, títulos, funciones sin la previa licencia del Congreso Federal. El clero dice nosotros en todas estas prohibiciones obedecemos al Papa, quiera o no el Congreso. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El clero dice, el Papa ha declarado que ese principio es una herejía. Al escuchar esta constante, sistemática, sediciosa oposición, nosotros nos preguntamos, ¿por qué los eclesiásticos no pueden ser diputados? Sino, ¿por qué se les tolera en la República Mexicana? La cuestión del clero es que quienes encadenan la patria al solio vaticano, siempre con miras siniestras, pero no lo podemos consentir. Todos los ciudadanos acordamos, después de interminables masacres fratricidas, someternos al imperio de la ley general. No más Roma. El clero jamás se convertirá de nuevo en nuestro tutor nacional ni en verdugo de la conciencia de los ciudadanos. Solo un demente o un perverso puede asegurar que un hombre puede decretar que otro hombre se ha convertido en un santo, en un beato, o eso siempre será una mentira absoluta. La Iglesia podrá premiar a sus incondicionales con este tipo de aberraciones heredadas de los egipcios o de los romanos, o hasta elevarlos a un altar, pero ningún hombre tiene el más mínimo poder de convertir a otro en algo sobrenatural. Por este tipo de ideas que el clero inculca a sus subordinados y a los feligreses, ahí está la causa y el motivo por el cual muchos de esos ingenuos creyentes han sido capaces todos los tiempos de traicionar hasta su propia patria por servir a la gran sociedad mercantil, como están a la luz de la discusión y del debate, y esas contradicciones son las que están nuevamente poniendo en peligro el Estado laico. Finalmente tiene una segunda carta sobre el celibato y dice que por qué los ciudadanos mexicanos que son sacerdotes van a ser célibes cuando está permitido que se casen. Y entonces plantea que se casen y que sean muy felices, que ningún eunuco de Roma sea un ciudadano mexicano. Entonces, yo creo que los documentos que plantea el nigromante son verdaderamente actuales, verdaderamente fuertes. Esto viene en un libro que se llama La Nueva República, que escribió Emilio Arellano, y quise compartirlo, termino con ustedes, porque me parece muy grave el retroceso que se está viviendo y me parecen muy importantes las movilizaciones que han estado haciendo miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país en defensa del Estado laico. Tenemos una tarea muy fuerte por delante, que es el restablecimiento del Estado laico y el volver a la separación de la Iglesia y del Estado y romper la subordinación de la mal llamada clase política a los intereses de la alta jerarquía católica. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por su atención.